gracias a la intermediación de Gonzalo Ramírez, que seguramente todos conoceréis, uno de los socios del Grupo Gorki, que están también celebrando, igual que nosotros, nuestro 40 aniversario, ellos su 25, pues bueno, gracias a su colaboración, pues bueno, contactamos con Miquel y desde el principio fueron todo facilidades. No me voy a extender mucho más porque, bueno, aunque el título de la ponencia son casi las 100 incógnitas de la ecuación llamada chuleta, almorzando al mediodía me decía que no son casi 100, que son casi 200 y ahora me decía que son más de 200, con lo cual esto se puede demorarnos hasta qué hora. Entonces, lo mejor es que vayamos rápido, así que le paso la palabra a Gonzalo, que nos hará una presentación de Miquel y ya pues a continuación Miquel nos expondrá o nos descifrará esas incógnitas que están detrás de la ecuación que es la chuleta. Con una persona como Miquel aquí en Málaga y voy a daros lo más breve posible unos datos sobre su vida. Es hijo de cocinero, su padre fue jefe de la Grill, cocinero caravista del Hotel Palace de Madrid. Su madre fue cocinera del Víctor de Bilbao y de establecimientos de su propia familia como Ontegui y Metrópoli. Él pasó parte de su vida entre los libros de física, química y biología, pero al final el mundo de la gastronomía pudo con él. En el 82 montó una quesería-restaurante de nombre Bordacho, después de llevar más de 16 años en la enseñanza. En el 88 comenzó a elaborar queso en Pletsia. En el 91 fundó la revista Gastrómica, en la que trabajó hasta el 97. En este tiempo le dan el Premio Alimentos de España, más 3 premios de Euskadi de gastronomía en distintas versiones. En el 99, cuando yo ya voy teniendo conocimiento de estos temas, funda la revista Viandar, importante revista en aquella época dentro del sector de la gastronomía, muy importante. A lo largo de estos años colaboró en distintos medios de comunicación, Antena 3, Euskadi Ratia, colaboradora en el programa Sustray de ETV, productor de una serie de ETV llamada Pan y Mantel, y hasta el año pasado dirigió el programa de Onda Cero Sartén y Cuartillo. Actualmente colabora en medios como Della, Diario de Noticias de Álava, Guipúzcoa y Navarra con el suplemento ON, donde verdaderamente a la gastronomía malagueña nos trata francamente bien porque nos saca un día sí y otro también. Es muy de agradecer, Miquel. Editó y dirigió la guía Miquel Ceberio de vinos. Editó a su vez una serie de guías de los 100 mejores vinos del País Vasco, los 100 mejores vinos de Navarra, de Castilla y León. Publicó Dónde comer bien en Cantabria, La Rioja y el País Vasco. Y en los últimos 10 años colaboró y dirigió distintos eventos de promoción y marketing y festivales gastronómicos con distintas comunidades autónomas, como La Rioja, Galicia, Castilla y León, Murcia, Andalucía, Euskadi, en distintos países, como Estados Unidos, Brasil, México, Alemania, Italia. ¿Estás aburrido con la gastronomía, Miquel? Además, es profesor del grado de Ciencia Gastronómica y fundador del Basque Culinari, profesor de sommelier en los másteres de la misma y asesora diversos restaurantes por la península y extranjero. Es miembro de la Academia Honorífica de las Ciencias Médicas de Bilbao, colaborador en distintos medios de prensa gastronómica escrita en España y extranjero, miembro también de distintas cofradías y maestre de cocina de Castilla y León. El año pasado consiguió, entre otros, 2 premios relacionados con la cocina de la crítica, el último en Madrid Fusión. Y a principio de este año como Premio Nacional de Gastronomía del 2017 por la mejor labor periodística. Estos son los datos de una persona que no ha hecho nada en la gastronomía en España, que se aburre, que no come, que no vive, pero hay mucho más en Miquel. Ahora os voy a decir quién es Miquel para mí. Un profesor en la vida, pero eso me lo quedo para mí. Y en el mundo empresarial en el que me muevo. Me ha, a mí y a muchos otros profesionales, asesorado, colaborado,
enseñado productos y técnicas nuevas, acciones gastronómicas, jornadas. Me invitó al Basque Culinario a hacer una ponencia sobre la cocina malagueña, donde también después repitió don Fernando Rueda. Nos ha puesto en contacto y ha dirigido la iniciación de un proyecto de mi empresa con SSP para un proyecto de aeropuertos. Un pedazo de profesional del que presumo ser amigo, que siempre está cuando lo necesitas, generoso como él solo, gran conocedor de la realidad de este mundo gastronómico. Pero Miquel es mucho más grande. Es una palabra que él y yo utilizamos mucho. Es pocholo. Es tan bueno y tan gran persona por dentro como por fuera. Aquí lo tenéis, disfrutarlo. A mí hace poco me preguntaban, ¿ya se acabaron las vacaciones? Y lo digo muy en serio. Yo llevo de vacaciones toda mi vida, pese a muchos días de 17 horas de trabajo, pero es vacación, ¿no? Porque he tenido la gran suerte de trabajar de mi pasión, no me ha costado el trabajo. Hombre, no hay momentos, ¿no? Pero bueno, gracias por todo. Al final yo no he hecho más que ser hijo de mi familia y en lo que ellos me dieron, tirarlo para adelante. Me gusta mucho mi profesión, sobre todo, yo soy muy empírico, de eso que ha dicho de mis clases, yo daba laboratorios de física, de química y de biología, y ni lo tempore, y soy muy empírico. Yo todavía defiendo que toda la gastronomía son números, en una faceta o en otra. Todo tiene una razón de ser, hacia dónde vamos, cómo venimos, nuestra alimentación. Bueno, hoy vamos a reflexionar, en cierto modo. Antes de nada, gracias por estar a estas horas de una tarde aquí, esperando oír hablar de una chuleta. Yo soy muy chuletero, muy. Y llevo en esta historia de la chuleta llevo muchísimos años y me ha dado mucho tiempo a mis pajas mentales, ¿no?, con la chuleta, porque me preocupa mucho la versión pedagógica de esto, que entre comillas es una ciencia, y tengo que buscar los modos y maneras de hacer entender lo que hay aquí. Bueno, vamos a intentar pasar un rato agradable. Al final, cuando hablamos de chuleta, hablamos de carne, hay muchas chuletas. Yo llevo mis últimos 15 años poseído por un demonio, que también en la ciencia hay demonios, defendiendo que la carne más sana que hay en la península ibérica, sin duda, es la oveja. Oveja, no he dicho cordero lechal, ni lechazo castellano, ni nada. Pero bueno, con esto os digo que si algún día queréis, hablamos de esto que es la oveja. ¿Que no? El cochino. No, por encima del cochino. Y discutimos. Quizás en vive en un paraíso, pero fíjate, si buscamos paraísos, el toro de Lidia, eso sí que es un animal que vive como el príncipe de Bequelar. Aquí dejamos, que si no, no arrancamos. Bueno, vamos a ver, al final nos vamos a centrar en una historia que es bovino, ¿no? Bovino. Y ahí hablaríamos de ternera, de vaca y de macho, normalmente castrado, aunque hay gente que come macho sin castrar. O sea que ya estamos con el tema del sexo, ¿no? Al final nos vamos a centrar en cierto modo en buey y vaca. Y luego, como yo quiero hacer al final una especie de charlas en la que nos preguntemos todos, hablaremos de esa historia, porque aquí casi todos los amantes defenderéis el buey, yo nunca. Y el buey es una cosa muy grande. Pero yo, antes de nada os digo, yo soy defensor de hembra. Me da igual faisana que perdiz, que cochino, todo, siempre hembra. Y máxime en una hembra que da leche o que no da. Y ahora vamos a hablar de lo que es una machorra, que es mi top en el mundo de la carne. Seguimos con ello. Al final
ahí empezamos. Tú vete contando las incógnitas. Vamos a intentar centrarnos en las incógnitas. Estamos hablando de una, el sexo, macho, hembra. Estamos hablando de ese animal castrado. Y vamos a empezar a más cosas. Un animal nace, vive, se desarrolla y muere. ¿Cuál es la edad mejor para un animal que vamos a consumir? Nosotros ayer comimos unas chuletas a la noche. ¿Cuál es la edad? Y aquí cada uno de nosotros contestaría cosas. Hombre, es muy bueno. Esto es como la viña, porque en esta ciencia no hay nada exacto. Una viña, ¿cuál es la mejor viña? ¿La que tiene 30 años? ¿O un viñedo de más de 100 años? ¿Y por qué no uno de 6 años y una técnica depuradísima de un enologo con gran formación que maneja, hace podas en verde, no le deja que coma, le retira peso y hace 3 racimitos por cepa? Con una viña de 5 años. ¿Se puede hacer vino? Estamos en el mismo caso, en el ganado, edad. Al final hablamos de animales de 5, de 12, de 19, de 21. Yo conocí una vaca con 39 años en Galicia, que para mí es uno de los paraísos terrenales de este animal del bovino, Galicia. Bueno, y al final, claro, esto tiene una importancia capital, ¿no? Cuando hablamos de la chuleta, decimos, hoy casi todos nosotros, si hablaríamos de chuleta, hablaríamos de raza. Uno diría, no, a mí me gusta la Angus, la Black Angus, la Hereford, la charolesa. Para mí, una vaquita frisona, una vaquita pinta de esas. Holandesa, le dicen algunos, ¿no? La suiza es otra, sabéis, por el color. Hemos metido más incógnitas. Yo no creo que lo importante sea la raza. Hombre, nadie va a negar que la genealogía, que todo eso da un algo, porque hay carnes que con nada, hay cochinos que con nada engordan, y otros ya les puedes dar tutti frutti que siguen flacos. Esto nosotros también, ¿eh? Yo engordo fácil. Alguno de vosotros, sobre todo los flacos o las delgadas, no engordáis pese a que comáis, probablemente, no digo como yo, pero casi, en cantidad, ¿eh? Seguimos con esto. Al final estamos hablando de la raza, pero esto es como nosotros también tenemos una genética, que es lo más importante que tiene el ser humano. Eso que de tener un abuelo de 102, una abuela de 92, una madre de 89, un padre de 90, yo me apunto a ese equipo, yo me meto ahí por si acaso. Pero la genealogía, la genética, no es todo, no es todo. ¿Por qué? Porque al final, si no nos alimentamos, tú puedes ser Dios genéticamente, pero si te quitan la comida, no te dan de comer al hoyo. Y un animal igual. Un animal tiene que comer bien. Seguimos ahí. Hay más incógnitas, ¿eh? Hemos hablado de macho-hembra, hemos hablado de la alimentación. Vamos a hablar de otra cosa, de cómo vivimos. Cómo vivimos. Porque los animales son como nosotros, viven. Y es importantísimo el confort. No sé si alguno, seguro que ha pasado más de una vez por la estepa castellana, por determinadas zonas de Andalucía, y ves en verano las vacas debajo de una chapa de uralita, todas con el culo mirando al sol, sin crema protectora. Las vacas también se queman, ¿eh? Los animales se queman si no les das sombra. Otra incógnita. Más incógnitas. No solo el estar a la sombra. ¿Qué beben las vacas? ¿De dónde beben las vacas en invierno, en verano? De esas charcas donde sale una división de cazabombarderos. Allí y comen y beben. ¿No será mejor que beban agua fresca, limpia, impoluta? Porque al final no deja de ser uno como nosotros. Sin razón o sin razonamiento, que yo también pongo en duda esto, pero con ese problema. Tú vas contando, ¿no? Bueno, seguimos. Al final, yo he tenido la suerte de estar estos 7 últimos años, que eso se te ha colado, he tenido la suerte de vivir en el campo,
en la frontera de Portugal, en una finca de 600 hectáreas con 600 madres haciendo terneras, que era nuestro objetivo, porque la ternera parece una chufla, una ternera. España consume 80%, 85% de ternera de todo lo que consume de bovino, 85%, y cuidado que rica, ¿eh? Lechal, no lechal, añojo, con todo lo que hay en la edad, otra incógnita. Seguimos. Al final, el confort es fundamental. Nosotros, en esos años, hemos sido la única ganadería española con un certificado de bienestar animal. Y dices, eso con tela se arregla. No, porque son 13 universidades europeas las que hacen o son el comité de vigilancia de que eso que contamos se cumpla. Esto es grande, ¿no? Al final, dices, yo decía, cuando nos dieron el título, después de mucho luchar, dijimos, pasado mañana vendrá una, y ha arrancado, ya han arrancado, y hay otra en León, ya va aumentando esta historia. Pero la historia esta tiene muchas más incógnitas. Este animal que vive en esa finca, que tiene confort, que bebe agua natural, que tiene un espacio de vida, que no están hacinados. En nuestra granja hay 1 hectárea por madre y criatura. 1 hectárea, 10.000 metros. Esto es importante, pero fijaros a qué punto llega que no era lo más importante. Quizás en este certificado de bienestar animal lo más importante es otro apartado. ¿Cuál creéis que es? Y es que las vacas, todos sabéis, tenéis familia en el campo, vais al campo, llamáis a los animales por su nombre, vienen. Claro, es importantísimo que el número de personas que trabajan con esas vacas sea mínimo y que se conozcan, que sea su pastor, que sea su médico de cabecera. A nosotros cuando vamos a la seguridad y han cambiado el médico, dices, hostia, ahora tengo que contar a mi vida otra vez. Las vacas parecido. Y te exigían que no tendríamos más de 6 personas en el trato con ese ganado. Esto es fundamental, ¿eh? Y esto yo os puedo contar, os contaría, ahí sí que estaría horas contando, con mis caramelitos en el bolsillo. Unos caramelitos que hacíamos con un pienso. Y yo me ponía a 300 metros, silbaba, y mi silbido ya estaban todas. Metía las manos en el bolsillo y decía, papá. Y venían al galope. Hay filmaciones, historias en un programa de la tele alemana, y vienen y te quitan la camisa buscando los caramelos. Eso es un animal. Seguimos. Qué bonito, ¿eh? Y luego chuleta, pan, comer y adiós. Bueno, lo del confort, la alimentación, y hemos dejado en el camino 1000 cosas, porque las terneras maman. ¿Cuánto tiempo maman? Entonces en el ser humano pasa igual, ¿no? El destete, ¿con cuánto tiempo le destetan? Importante, porque la leche de la madre es... Bueno, luego llegan otras técnicas, no hemos hablado antes de las vacas, ¿no? De la guayú, famosa en el mundo entero. La guayú se desteta pim pam, coge y le quitan. Y le ponen a biberoncito, le dan un poquito de aquí y otro poquito de allá. Seguimos. Hay más incógnitas. Una importantísima. Cuando nosotros en este proyecto de Zamora, al que yo le he dedicado 7, 8 años casi de esta última parte de mi vida, cuando estábamos allí y decidimos que ya tenemos 2 terneras para sacrificar, 2 terneras para probar hasta qué punto hemos hecho algo serio en la carne, las metemos en un remolquito, las 2 hermanas, las metemos y nos vamos, un Cristo también, porque matar animales en España es un conflicto. Y nos vamos a Galicia, a un matadero de pueblo, y vamos con el carromato, las 2 terneras detrás, nosotros preocupados, ¿cómo irán? Llegamos allí y cerrado, el matadero cerrado.
Claro, ¿qué vamos a hacer? Pues dejamos fuera el carromato con los bichos y nos vamos a cenar y a dormir. Y a la mañana siguiente pronto, a las 6 menos cuarto, estamos allí. Fijaros estos pobres animales que después de la historia del destete, de haberles separado de sus hermanos, primos y demás parientes, de haberles metido en ese carromato, cuando los sacrifican, nos advierte el matarife, nos dice, estos animales tienen fiebre. ¿Por qué creéis que era la fiebre? Por ese rato de la noche en la soledad, no sienten toda su familia alrededor. No pudimos comer los animales, pagar y para casa. Con ello, todavía con la cosa de que valdría, que nos valdría, que pudiésemos hacer algo con ello. Posible. Esa es la psiquis de un animal. Y quizás, hoy como todo está arreglado, porque hablamos de sacrificio, qué importante es el sacrificio en un animal. Yo tengo un amigo, una familia, grandes amigos míos que son los Cochón. Yo conozco mucha gente del mundo del animal porque he hecho muchos kilómetros. Bueno, el año pasado con mi coche he hecho 92.000 y no es de los años de más kilómetros. O sea que he hecho algo. Y voy donde Cochón, y luego os contaré otra de él, y me encuentro un animal que no está con todos en esos hangares donde están bastante bien, les duchan, los están preparando, ¿no?, para el sacrificio. Y hay un animal en la calle amarrado a un árbol y está en un jardincillo del matadero. Y le pregunto a Daniel, le digo, ¿por qué tenéis esa vaca ahí? Porque nunca ha pisado hormigón. Nunca ha pisado hormigón, ni la carretera del pueblo, porque la cuadra donde ha vivido tiene hierba la cuadra, o sea, es de tierra su cuadra. Y entonces, si se pone nerviosa porque ve que hay alguna novedad, le entra el telele, el baile San Víctor y se puede descoyuntar, se puede abrir literalmente el animal. Pero es mucho más bonito que esto os estoy contando, pero sí quiero que guardéis esas cosas, ¿no? Me acuerdo que un día me llama Daniel y me dice, tengo unas vacas con babuchas. Digo, coño, con babuchas. Babucha ya sabéis, estáis cerca, esas zapatillas, ¿no?, donde queda la curvita esa hacia atrás. Y un ungulado, esas pezuñas que tiene el ungulado, si no le haces la pedicura, les pasa como a nosotros, les crecen las uñas. Y sobre todo las uñas también se gastan de caminar, de andar, pero si no pisan más que el verde, no se les gasta. Y les crecen, ¿y qué hacen? Les dan la vuelta. Y yo fui de Bilbao allí a ver las vacas con babuchas, uno con 23 años, una vaca impresionante. Y ahora que vamos a hablar de maduración, otra incógnita en la que toda la juventud está rebelde, aquella vaca matamos a las 9 de la mañana y cenamos a las 9 de la noche. Maduración corta. Corta, importante. Luego os contaré, porque ahora estamos metidos en un berenjenal durísimo de la maduración. No todas las piezas, pero los que tenéis cierta edad y habéis tenido la suerte de vivir en pueblo o cerca del pueblo, el matadero del pueblo mataba a la vaca, llegaba al carnicero y el carnicero cogía la rabadilla y en aquellos suelos de piedra que tenían, flash, la metían, la tiraban allí, la refrescaban, la mataban a las 9 y a las 11 se hacían un bocadillito de rabadilla. Dios. Eso sí que es Dios. 2 horas. Sin rigor mortis, claro. Entonces como un chipironcito, ¿no? Tú coges un veggie y un chipirón y si haces 30 segundos, bien, un minutillo, bien. Como hagas 2, ya puedes tener 22 luego, porque si no, no hay quien lo ponga a tierra. ¿Vais bien? Me alegro, no decís ni mu. Bueno, al final, y luego además, y hoy como todos son técnicas, ahora tenemos el vacío. Fantástico. Parece que todo lo que entra al vacío, patente de corso, va a vivir la tira. Mentira. ¿Cuántas veces abrimos la cárcel ese y huele que mata? Huele que mata. La gente, sobre todo el consumidor, cree que un filete en el vacío, ¿cómo está pasando el verano? Con tal de que esté en el frío. Bueno, estos son mis vicios, mis guerras con el vacío y todo esto. Al final,
Está claro que el 12% de la sustancia, esto daría para hablar horas, pero solo voy a contar esta pijadilla, ¿eh? El 12% pasa a estado soluble, gran parte de la albúmina se convierte en peptona. Qué elegante queda esto técnico. Esto es la carne es una cosa que evoluciona. Al final, luego hay una serie de indicadores. Claro, ahora vamos a la plaza, yo he estado en la plaza, yo le digo plaza, perdón, el mercado de aquí, ayer también fuimos. Yo he ido y he visto carnes, ¿no? Y al final, ¿cuáles son los indicadores que te dicen que esa carne es buena, mala, regular? ¿Cuáles son? Y alguno diría, si preguntamos rápidamente, sobre todo yo a mis chavales en el culinary, cuando hablo de esto y les digo, ¿cuál es la carne para ti top? Y me dicen, hombre, grasa amarilla. Dice, ¿seguro? Y si la grasa es blanca, no es buena. Y luego mucha beta, marmoleado, mármol travertino. O sea, y si la carne es magra y no tiene mármol travertino, incógnitas, esto también. ¿Es buena o no es buena? Yo voy a hacer 6-7 y llevo en esto 40 años, cada vez sé menos. He comido carnes magras, Dios, impresionantes. He comido carnes veteadas, de todo. No hay una ciencia. Y luego cada uno además le gusta una manera. Luego hablaremos de qué zona de la chuleta y eso. Seguimos. Grasa amarilla, grasa blanca. Me acuerdo, ahora me ha venido a la cabeza un recuerdo, cuando hemos hablado del destete, cuando yo llego a Zamora, nosotros vivíamos como a 600 metros de una de las zonas donde las terneras vivían con sus madres, a la noche, viven en el campo, pero en invierno se guarecen, porque en Zamora hacía mucho frío, 7 bajo cero, 9, y claro, tampoco es cuestión de que estén en la calle, ¿no? Cuando se destetaba, yo oía, y estoy sordito, yo oía los mugidos a 5 kilómetros, pero escándalo, era un concierto. Que veáis esa relación de madre, ¿no? Bueno, y no vamos a hablar, es donde viene la historia de la cocina, ¿no? Vamos a ir a la cocina, a tocarla tangencialmente, que luego volveremos. Al final hay muchas más incógnitas, pero una sería la condimentación. ¿Qué hacemos con la carne cuando llega a la cocina? Y dentro de esa historia de la culinaria, una sería para mí fundamental. Nosotros vivimos esa historia magnífica de la frigidaire. Yo cuando había un frigorífico, nuestro primer frigorífico se llamaba frigidaire. ¿Os acordáis? Vosotros no tenéis ni idea de eso de la frigidaire. Claro, la frigidaire es la patente también. Como es frío, ya no pasa nada. No, sí, es otra incógnita, no la frigidaire, pero la historia de la frigidaire. Porque claro, cogemos una chuleta, la sacamos del frigorífico, tenemos varias versiones. En Euskadi hay una. Sale del frigorífico el lunes y permanece en una esquina del asador hasta el sábado, atemperando. Claro, hostia, dice. Euskadi he dicho porque es donde yo vivo, pero en otros sitios igual o peor. Y si no, la otra es la de casa, ¿no? Sacamos el filete del frigorífico, ¡bum!, a la sartén. No hay un fundamento, nunca nos va a salir bien. Bueno, el atemperar es algo fundamental. Yo os voy a contar una anécdota también que es real. Yo puedo dar el nombre de 100 parrilleros españoles que utilizan esta técnica, pese a haberme a mí insultado, vilipendiado y haber dicho de todo. Utilizan el microondas. Pero no utilizan el microondas para calentar la carne, utilizan para atemperar. Hacer la prueba hoy cuando lleguéis a casa a los cocineros, meter un filete grueso, un entrecocito, ponéis en descongelación, que hay un bombardeo pequeñísimo, le ponéis, claro, hasta conocer tu microondas, porque el microondas es como de brujas también, no lo usamos más que para calentar la leche o el agua para el pis de monja, para el té ese que nos tomamos. ¿Entendéis? Metes la chuleta y atemperas. En un microondas que tú manejes, una chuleta que tú sepas tu medida exacta,
puede hacer el mismo efecto que 14 horas de estancia fuera del frigorífico, 2 minutos de microondas. Y todo el mundo me decía que no usaba. Pero luego, con los espías que trabajan en casa, yo les digo, ¿ha empezado a usar el microondas? Sí, ya está. Ahí están todos, todos los magos de la cosa parrillística, de microondas. Hacerlo en casa. Y ama de casa, cocinero en casa. El microondas es fantástico para hacer eso en casa también. Porque claro, si tú coges la chuletita del cerdo del frigorífico, la pones a la sartén, un Cristo, porque si quieres, y ya no te cuento si no te gusta señán, si te gusta así muy hecha. Bueno, al final, ayer hicimos unas chuletas y me he acordado de otra cosa. A mí me vienen las cosas así también. Yo hice ayer chuletas y hice sin hueso. Claro, me dicen, ya no es chuleta, ¿no? ¿Por qué no? Le quito el hueso, seguirá siendo chuleta sin hueso. No se puede. ¿Por qué le quito la chuleta? Porque la carne el hueso roba mucha carne, porque el hueso es lo más maravilloso que tiene un cocinero para hacer una jugada magnífica con sus verduritas y sus hostias para hacer no sé qué en la cocina. Estuvo bien, por lo menos no me dijeron nada a la contra. Seguimos. Atemperar, permanecer tiempo, y luego ya no vamos a hablar de cómo se presenta la chuleta, ¿no? Si es bueno ni cómo va, y esa presencia de las chuletas, que a la gente le gusta sacar una chuleta y le ponen una camiseta termotáctil, el forro polar, un anorak y otra prenda por encima, y sacan todo. Claro, una chuleta inmensa que si tú la pelas y sirves lo que verdaderamente debes de poner, pues tienes una merma importante. ¿Me entendéis esto? Que nos gusta. Para nosotros lo importante es que sea grande. Pues no. Yo ayer también las pelé y estaban limpias, con un poquito de su grasa. Al final vamos a entrar en el segundo campo, que es el de la cocina. ¿Cómo lo hacemos? En parrilla. Yo soy súper defensor de una sartén de hierro fundido, súper. Pero entiendo que la parrilla tiene su magia. Y es una parrilla abierta, una parrilla que es de varilla, redondita, que me gusta. O esas argentinas que tienen esta postura, ¿no? Que en el fondo cuece. Porque eso lo que hace, pones una chuleta encima y en ese sitio que está en la V lo que estás haciendo es cocer la chuleta. Ya sé que esto suena a virtuosismo, pero un violín hay que afinar cuando vas a cortar. Y en una carne también hay que afinar que lo hagas bien. Las varillas, la marca, no sé si llamamos 28 incógnitas, igual alguna menos, pero todavía hay más, Y no vamos a hablar del combustible. ¿Qué combustible usamos para hacer la carne? Suponiendo que tenemos una parrilla o una máquina infernal. Y pido perdón si alguno se molesta, yo no puedo ver la máquina infernal porque hay muchos sitios donde hay chuletas y huele a altos hornos, huele a fundición, huele a una fundición. Y donde hay carne tiene que oler a carne, no a fundición. Entonces, ¿qué usamos? Un carbón de encina, un carbón de quebracho argentino, un briqueteado de esos que dura 5 horas, que hay carbones que duran 5 horas, la llama, lo que es la brasa, o vamos a usar una fibra de coco que da 7.000 kilocalorías, todo ese mundo, ¿no?, de los combustibles que se utilizan en la parrilla. Y entraríamos ahora en historias más cercanas a nosotros. Yo ahora os preguntaría, por darle un poco de aire, ¿la sal antes o después? Yo digo, ¿quiénes dicen antes? Levantar la mano. ¿Quiénes dicen después? Pues, No le echan sal. Bueno, yo estoy totalmente en contra de la sal después.
por múltiples motivos. Primero, porque la eterna mentira es que la carne se cuece con sal. ¿Qué va? Tú para amojamar una chuleta, si quieres amojamar una chuleta, la tienes que meter en una muera líquida a tiempo o taparla con sal y tenerla minutos y minutos. Eso de que le echas la sal y la carne se encoge y... Se han hecho ya miles de pruebas, con la otra particularidad, que yo no quiero comer una chuleta y estar todo el rato mascando sal. Me da igual Maldon, Añana, no sé qué, del Himalaya, Yo quiero comer carne. Tú en una chuleta, cuando echas la sal, solamente por la acción del fuego, la sal lo que va a hacer es buscar caminitos, va a hacer regatitos y va a ir dándole esas pequeñas notas de sapidez, de salinidad a la chuleta. Seguimos. Y luego no hablemos de salseos, de condimentaciones. Me acuerdo hace años, la primera vez que yo fui a visitar a los Roca, que son ya muchos años, le vi a Joan Roca con un solomillo en la mano, una jeringa. Y decía, hostia, está enfermo el solomillo. No, lo digo en el buen sentido. Le estaba inyectando la bagulin. Luego lo metía en... Fijaros entonces qué modernez, para nosotros era... Y luego lo metía al vacío y luego en una baja. Lo iba haciendo ahí. Estaba rico, pero todas esas cosas te van marcando, ¿no? El camino de lo que vas a hacer o de lo que no vas a hacer. Claro, luego... hablaríamos de qué tomar con la chuleta. Ayer tomábamos papas, lechuguita. Nosotros os voy a contar una cosa que si podéis, sobre todo las chicas, los chicos no lo harán muchos. En mi casa yo tengo un pequeñito restaurante, se te ha olvidado contar que tuve un restaurante que se llamaba Viandar y que ahora tengo una tabernita. El día que hice 65 años me regalé un taberno por el mono ese. ¿Y sabéis cómo se hace la lechuga que va con la chuleta en mi casa? Esto es real, Una sábana, lavada, por supuesto, sin detergente, sin lejía. Y nosotros lavamos una chuleta. Normalmente ahí usamos batavia, un tipo de chuleta, de lechuga frágil, ¿no? Entonces, lavamos bien, cortamos, intentamos hacer un pequeño secado con centrifugadora y ponemos la sábana y vamos colocando la chuleta y vamos a la chuleta, con la lechuga. Le damos vueltas, hacemos una especie de 8 y lo guardamos en el frigorífico. Si hacéis en casa, yo os digo que en vuestra casa, en una casa que no se habla muchas veces en la puerta del frigorífico, vais a probar la mejor lechuga de la vida. Y dura 5 días, perfecta, seca. Tú echas el aceite y lo absorbe, que es una cosa así. Ya sé que suena chistosada, pero es real, Bueno, luego estaría el tema de los cortes, ¿no? La utilización de hierbas de la Provenza, que queda muy bien, ¿no? ¿Qué le echamos a la chuleta? ¿Solo sal? ¿O le echamos un poquito de hierbas o de algo que nos guste a nosotros? O tomillo, o historietas de otra índole. Estamos dando ya vueltas a esto. ¿Qué hora es? Que yo no he cogido la hora. ¿Y cuánto llevamos? 40. Tenemos 10 más o así, sí, ¿no? O si os aburrís, silbáis y ya está, Bueno, vamos a seguir, porque dentro de todo ese mundo de la incógnita, me gusta mucho la filosofía de hablar de la carne, porque al final los que nos gusta la chuleta, para mucha gente, a ojos de mucha gente, parecemos casi una especie de ser violento. Es una cosa. Si no eres o practicas alguna ciencia de la alimentación de las de hoy, como tú comes chuleta, me parece que la chuleta embrutece en cierta manera. Yo creo que no. Chuleta es una cosa maravillosa y puede ser poeta. Y puede ser un buen amante, aunque coma chuletas. Porque yo oigo, cuando se habla de la chuleta, oyes muchas veces una crítica velada, ¿no?, a esta historia de qué brutos sois, cómo coméis chuletas.
Bueno, pues como si comemos judías verdes con patatas. Al final, claro, incluso en todo esto participan esa especie de médicos del estómago, ¿no? No hace falta ser médico para opinar de esto. Hoy vemos en la televisión, en los medios de comunicación, gente que al final afirman unas cosas que dan cierto medio. Y yo desde aquí doy una pequeña defensa, ¿no?, de que la chuleta es algo maravilloso. E incluso estas teorías están impartidas muchas veces por supuestos líderes, ¿no?, que casi espirituales, es que nos están hablando de la bondad de la carne o no. Y esto es una historia que hoy, si pensáis en lo que os digo, es verdad, ¿eh? Hoy hay una cruzada sanitaria, porque el pescado está ahí, está claro, pero bueno, lo dejamos ahí. Seguimos también con el tema este, y al final las modas también los hacen, eso que hemos hablado antes de las máquinas, ¿no?, porque hoy esas técnicas del mundo, la barbecue, esas cosas de las quemazones, incluso de las propias salsas, ¿no?, de los aderezos de la carne, o incluso las permanencias en inmersión, ¿no?, en mucho tipo de salsa que funciona y que luego va a la parrilla. Bueno, esto es un mundo inagotable, ¿no?, con una particularidad. Lo primero que se vende de una vaca es el solomillo, luego la chuleta, pero nunca hablamos. Hoy estamos todos bajo ese parasol de la parrilla, de la chuleta, cuando en una carne hay muchísimas más piezas maravillosas, no solamente para parrilla, para guisar, para estofar, para todo eso que hoy muchos cocineros no saben distinguir, en hacer un estofado que es, en hacer un guisado, todo eso, ¿no? Os veo medio dormidos, ¿eh? Igual pasamos a una disputa para que despertemos todos, con el tema de la sal y eso, que tengo ganas de discutir. Bueno, Faustino Cordón, me acuerdo, ¿no?, aquello de cocinar hizo al hombre, ¿no?, aquella frase magnífica, ¿no? Yo creo que la carne, además, tiene esa vertiente fantástica que no es solamente la de cumplir con esa regla de la ingesta alimentaria y de esa palabra que decíamos de disfrutar comiendo, porque el que más, el que menos hoy, hombre, sigue habiendo hambre. Nosotros no tenemos ese problema, pero sigue habiendo hambre. Pero yo creo que debemos de cultivar un poco esa versión de goce, de disfrute con nuestra alimentación, ¿no? La carne ha tenido importancia sublime en todo. Acordaros los que habéis vivido aquellas épocas de la Cuaresma, de la abstinencia, de todas frases que hoy los jóvenes tampoco no tienen ni idea de lo que era eso, ¿no? Y fijaros si tiene importancia que hoy todavía, no solamente en la religión, digamos, la que más practicamos aquí nosotros, en otro tipo de religiones, ¿no?, todo el tinglao que hay con las carnes sucias y carnes negras. Bueno, yo traigo mucho más aquí, carne por favor, digo, carne por favor. Entonces, yo tengo un montón de artículos hechos de estos que son devaneos. A mí me gustaría, y si queréis luego continúo, abrir un pequeño turno de pregunta, de respuesta, de discusión interna, no que yo diga ni que asevere, sino entre nosotros. Hemos dejado en el tintero muchas cosas, pero venga, uno que se anime. Nos estamos basando ya no tanto simplemente en lo organoléptico, sino nos estamos basando en una historia que es fundamental, que es la sanidad. Ya hemos hecho análisis de chuletas con 700 y pico días de maduración, con 420, cosas así. Hay una carrera de fondo de batir récords con la carne. ¿Qué estamos haciendo? Por explicaros de una manera muy sencilla, nosotros cogemos las carnes, compramos carnes maduradas, las llevamos allí y si hay algún médico que no tome en cuenta lo que voy a, pero es por entendernos sencillamente.
Nosotros tenemos una especie de ejércitos bacterianos a los que se les inocula una historia, ahora se me ha olvidado el nombre, ¿cómo se llama cuando tú le metes una pintura y brilla? Más alto. No por dar pintura, sino reflectante, una pintura reflectante. Y estos bichitos, les ponemos la lechuga allí y decimos, ánimo, a por ella, y entran. Y esos bichos están preparados para, digamos, establecer contacto con ciertas anomalías o historias dentro de la carne. Y donde ellos entran, le dan a la carne esos tonos reflectantes que asusta. Y eso estamos trabajando, llevamos un año, y por supuesto el culinario en eso no se siente tan chuleta. Esto va al CSIC, y el CSIC y Etniker en Euskadi y demás harán esto visible cuando tengamos un muestreo potente. Y demostraremos, a mí me da pena, pero demostraremos que las maduraciones, cuidado. Y también tengo claro, una vaca que en 30 días no te diga cosas serias, bonitas y majestuosas, guísala, haz lo que quieras con ella. Lo que no entiendo es por qué tenemos que tener una vaca 70 días, 90, 720 días. Porque si veis las cámaras donde están esas chuletas, pone el pelo de punta. 30, sí, incluso 60. Yo no me voy a meter ahí, pero lo que está claro es que, y ahora ya esas máquinas, otro invento, ¿no? Una máquina atómica y unas chuletas negras que parece que las han metido en hollín. ¿Por qué? Si una carne tiene que madurar en condiciones de humedad, de temperatura, lo que no puede ser es forzar todo, ¿para qué? Para hacer una carne vieja. Cuando os he dicho que con rigor mortis se puede comer, nada más matarla. Estamos rozando. Yo estoy en contra. Yo lo digo porque me parece que además una vaquita, una frisona de esas que hemos dicho, tú comes esa chuleta y tiene notas lácticas, tiene leche, tiene tal. Que se me ha olvidado contarlos. Para mí, la gran carne, el top de carne, yo tengo muchos enlaces por ahí que les digo, cuando una vaca, ¿sabéis las vacas? Pues las ponen y hay veces que no preñan. Una vaca preñada da su ternera y todo lo que le des le da a su ternera. Pero estas que no quedan preñadas, que se ponen como un obús, porque todo lo que le iban a dar a la criatura, topa pepa. Y claro, y su leche, y es la bomba. Yo tengo carne de gallina ahora. Si tenéis oportunidad, probar una carne de esos animales. Ya sé que es una chorrada, O sea, no se puede, ahora no vamos a empezar a vender carne de machorra. Yo si habría muchas, compraría, sinceramente. O sea, maduración, no, pero habrá aquí alguno que dirá que sí, porque todos esos matices a mí me parecen cochinos. Parecen, Pero si no estáis de acuerdo, decirlo. Estáis asustados ahí, callaos. Seguro que hay alguno que tiene más días la carne, de vosotros. Esto es una cosa, esto es una de las cosas. Es que no tienen sabor a carne, con todo lo que nosotros pensemos. ¿Cuál? Ya, pero porque están zumbados.
pero están zumbados. Yo conozco gente que les gusta la piel de la naranja cuando está enmohecida porque dice que es un chute. ¿Será? ¿Eh? Sí, pero porque estamos fomentando un error. Estamos fomentando un error. El otro día me han traído un regalo de Italia, medio queso. Lo hemos abierto en la mesa en el Culinary. En 10 segundos han saltado 100 gusanos. Ping, 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 tapa, trae, pum, un Cristo. Y es el queso más pagado en Italia hoy. ¿Y sabéis lo que es el gusano? Es larva, es huevito de mosca, que crece, se alimenta del queso y se hace gordito. Claro, es cojonudo. Y también hay demanda. Pero ¿tú crees que es bueno que haya demanda de gusanos que son larva de...? Yo creo que no. Venga, ánimo, que estamos dormidos. ¿La? Yo, sauté, yo refundido, francesa. Yo llevo 5 años dando un curso de parrilla a parrilleros españoles. Y he tenido algunos andaluces y las brasas de Alberto en San Pedro. Y yo cuando acaba todo el curso pongo música. Y salgo con 2 sautés de hierro fundido y les digo, tenéis ahí parrilla, tenéis todo, tenéis chuletas. A ver si hay pelés de poner a pelear lo que sale de aquí y lo que va a salir de ahí. Y ahora os cuento el porqué. Si hay médico también, perdón, por la explicación que voy a dar, pero es más o menos así. Calcular que en la carne, la mioglobina, esa parte proteica de la sangre que es azúcar, cuando nosotros sellamos esas cosas elegantes del efecto de Maillard, de no sé qué, cuando sellamos una chuleta, claro, lo que hacemos es cerrar esa parte, ¿no? Le damos calor vivo, al otro lado también las sellas. ¿Sabéis cómo se distingue una chuleta 10 de una no chuleta 10 cuando está bien hecha? Cuando tú en esta mesa que es blanca, coges un cuchillo, haces la chuleta, cortas, levantas y no hay aquí 1 centímetro cúbico de jugo. En 90 no, pero el 80% de las chuletas que van a una parrilla tienen lío. Tienen lío porque se ha bajado la brasa, porque te han entrado 3 comandas seguidas, porque se te ha pasado el fuego, porque se ha quedado la chuleta allí 22 segundos, porque está muy arriba y no abajo, y porque se cuece. Cosas así. La parrilla es complicada. También entiendo que eso de que el parrillero nace, no, el parrillero se hace, desde mi punto de vista. Pero quiero decir que la parrilla... Sí, yo creo que sí, pero he probado de todos al final, Y sí que es verdad que lo que tiene que la importancia es que carbón de encina, vale, perfecto. También los otros también, pero sobre todo hay una cosa, que es manejar el punto exacto de esa brasa y manejar la altura a la que tú vas a colocar esa chuleta. Porque yo la primera vez que fui, y lo digo porque tengo buena relación con él, yo la primera vez que fui a Jiménez de Jamuz y veo la parrilla preciosa que tiene, a mí no me gusta porque está cerrada. Y eso es un poco horno, que decía el otro, horno. No, parrilla es parrilla. Un poquito eso, pero que tenga aire, que circule, porque la propia brasa necesita una circulación de aire y no forzada de abajo y esas cosas que también son delicadas. Y veo arriba una balda, aquí, y todo chuletas. Y le digo, ¿y esas chuletas? Sí, estamos atemperando. Pon el culo. Pon tu culo ahí. Y a ver cuántos segundos estás y retiras el culo. De ahí arriba. Claro, imaginaros una parrilla con fuego abajo, arriba está el tiro, pero ahí hay calor, Pues ahí atemperaba las chuletas, ya no, ya vamos cambiando. ¿Y en otros países cómo lo hacen? Porque tú cuando vas a Perú y esos sitios ya habéis hecho cosas locas. En todos los sitios hay gente que lo hace bien y gente que lo hace mal. Sí, está muy de moda. La maduración, eso es verdad, que tiene muchos adeptos, muchos. Pero yo creo que en el fondo no les gusta la carne.
les gusta eso. No les gusta. Joder, yo no sé, yo creo que es más rica una chuleta bien hecha que una chuleta embadurnada en una salsa barbacoa. No sé, y los americanos toman mucho, y Sudamérica, pero yo las mejores carnes que he tomado, probablemente Brasil, con su técnica del rodicio, que es distinto, con esos cortes que va quitando. Canadá, he comido grandes carnes, Estados Unidos, carnes impresionantes, y en muchos de esos casos las vacas, probablemente la península ibérica, todavía hoy, zonas, tienen la gran historia de tener grandes carnes, que es difícil de encontrar en el mundo. Claro, en el mundo encuentras carnes terribles, en Alemania, en Dinamarca, de Simmental, de 1000 razas y además buena carne. Pero ¿dónde están los parámetros de medida de una buena carne? Para el 90% de los seres humanos, la terneza. Si está tierna, fantástica. ¿Dónde está el sabor de la carne? Yo quiero que una carne tenga mordida. ¡Chao! Tú te coges ahora mismo una guayú, y hay veces que es comer mantequilla. Yo no le cojo la cosa a eso. Yo, si queréis, un día os paso un artículo que tengo del aguayú, que me gusta. A mí me gusta. Más. No, yo, perdón. Me gusta, pero me gusta por una cosa, porque va toda a la contra de mi pensamiento, en cierto modo. El destete se desteta prontísimo, cosa que yo estoy en contra, porque yo creo que esto es como la leche materna. Y ahí, fíjate si habría discusión, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Leche materna o biberón? Depende, claro, si la madre no da o si le hace daño, pues le dará del otro, ¿no? Y estos destetan, hacen y comen todo ensilado sano, ¿Sabéis una normativa de Suiza? Yo me voy a Lucerna ahora 3 días de jurado a la Suichi Sauer y disfruto mucho. ¿Sabéis cuál es la norma? Una norma tiene grande Suiza para hacer queso. Están prohibidos los silos. Silos. Y en España, ¿cuántos silos hay? Todas esas pelotas que vemos en el campo forradas de plástico, que cuando abres dices, hostia, cómo huele. A cervecilla. Allí está prohibido. Fíjate qué normativa, medio folio, pam, pam, y ahí está todo. Y es la potencia casi más potente, el sitio más potente del mundo hoy, y los grandes quesos en venta, no hablo en rico, que luego, porque nuestro hábito pues no prima leches cocidas, y eso tiene otras cosas, o no sé, o quesos que se lavan en infusiones de hierbas, ¿no? La Appenzeller, bueno, no vamos a hablar de queso, que ahí nos perdemos. Más, venga, con ánimo, y cuando queráis, pero yo creo que hay muchas preguntas. Alimentación en su vida. Cuando no hay pasto porque no hay lluvia, ¿qué le dais? Depende. Hierba seca. Hierba seca. En mi casa, en verano, yo soy del 3 de julio. Pues en esa época, toda mi vida, acabábamos la escuela, íbamos allí, cortábamos la hierba. En mi pueblo no hay tractores, no hay carros, ni de bueyes ni de vacas, porque está así. Y se baja la hierba con cables de 2 kilómetros y de 3 kilómetros, de una punta a un monte a la casa. Y antes entraba al pajar directamente, y lo fueron quitando porque se quemaban los caseríos con los rayos. Y esa hierba que se sega a las 6 de la mañana, se siega, pim, pam, a las 10 le das la vuelta con una escuera, al mediodía le das otra vuelta y lo vuelves a esparcer, y a la tarde vas y recoges con una escuera contra tu pierna.
juntas, haces 6 ancaras, pones encima 2 cuerdas, las amarras, bajas el cable, cuelgas la polea de hierro y para casa. Llegas a casa, quitas, pisas en la borda y llenas toda la borda de hierba, que es la comida del invierno. Eso es sano, eso es lo que hacen los suizos. Hablarme un poco más alto, que yo tengo, la verdad que estoy... Hoy la gran historia en el mundo de los animales es quitarle grasa. Ese es el principio de la ecuación. Ya de momento no quieren grasa. O sea que son alimentaciones muy magras. Yo hoy he visto una ternera de leche aquí, joder, no tenía, era una cosa increíble. No hay, es masa muscular, no hay nada de grasa. Y en cantidad, bueno, la prueba es que los carniceros, las piezas... no sé, tenemos que hablar de la zona de la chuleta. ¿Cuál es para cada uno de nosotros la zona guay de chuleta? ¿De qué estaba hablando antes de ir a la chuleta? De la carne, la grasa, ¿no? Claro, los carniceros, los pobres no venden carne con mucha grasa, porque ya no las amas de casa, cualquiera de nosotros, porque además es que nos han vendido la moto y es verdad que hay que tomar eso con equilibrio. Pero antes hablaba, ¿no? Un tocinito, que no se llame lardo di colonnata, que se llama tocino de tu cochino, con una alcachofita, un velito. ¿Es malo? No, no es malo. Es bastante mejor que toda la pachanga que nos estamos metiendo en la alimentación, sobre todo los niños, que comen no sé qué decir, y no vamos a entrar en mundos de azúcares y de historias, que eso es la otra jugada, ¿no? Y las carnes, están sacando carnes dulces, es la monda ya. Bueno, eso veréis, los jóvenes veréis, yo me iré al otro barrio sin verlo. En una cinta de chuletas, ¿cuál es la zona guay para vosotros? Venga, a hablar. Tú que has hablado de la sal y estás callado. ¿Te gusta la vaca? La baja, el lomo bajo. ¿Por qué? Porque lo invito. Yo lomo alto. Estamos en contra. Sí. Bueno, claro, porque tiene menos historia muscular. Pero bueno, cuidado, No te voy a hacer yo una chuletita de aguja, no de cinta. Y cuidado, igual tocas la corneta. Y es todo masas, todo cohetes. Es que la grasa, además, fijaros, o sea, el mundo de la alimentación, de lo artificial de nuestra alimentación, a todo le pone grasa, a todo. Porque la grasa es un potenciador de 1000 historias. Y en cambio... estamos en esa historia de que le ponen a todo, pero luego no queremos. Y a mí, yo no como la grasa por mi edad, por mi contextura, por todo eso. Pero un poquito de grasa, yo ayer las chuletas que traje, tú coges el sebo, que no lo hicimos, que es coger ese sebo, lo pones en la mano, y era el sebo que nosotros usábamos para darle sebo a las pelotas en el frontón. Un sebo que no había que fundirlo, Un sebo que coges y desmenuzas con la mano. Eso, un poquito, al final no... Bueno, tú está claro que te gusta el lomo bajo, yo lomo alto. Ahora, de esos lomo bajo, lomo alto, ¿qué zona? Eso es lo que sacamos de la leche, No, hombre, pero nosotros cuando hacemos un dibujo a una chuleta, siempre ponemos la parte de abajo y un poste, un palo aquí,
y 90 grados. Ese es el dibujo de una chuleta, ¿no? en nuestra mente. ¿Sabéis cuál me gusta a mí? Y el lomo bajo es así. Esto es palito pequeño, pero es así. A mí me gustan las chuletas así. Ángulo llano. O sea, aquí, casi en la aguja. Y las mujeres no quieren esas chuletas. Llegan a la carne y dicen, quita, es que es fea la chuleta. Ves la chuleta y es una chuleta que la dibujamos y es así y así. Curva aquí, una chuleta rara. Para mí esa es la pieza dentro del mismo ganado, estamos hablando, comparativamente con más sabor. Pero serán vicios. Si le diéramos a la chuleta el corte buscando la contrafibra a pesar de la merma que tiene, ¿ganaríamos calidad si esto? Yo creo que sí, pero ahora te hago yo la vuelta. Un jamón, ¿cómo cortamos un jamón? Eso es. Si haríamos al revés, yo no tengo el coche aquí, si no te enseñaría la maquinita que tengo de corte vertical. Sí. Esto, el mundo pone el grito, bueno, se mosquea cuando ve eso y dice, ¿estos qué hacen? Están haciendo todo. Pero ¿y quién cambia eso? ¿O quién para eso? Y ahora yo haría otra pregunta, de incógnita también. ¿Qué es mejor, a cuchillo o a máquina? Y ahí lo dejamos. Andalucía siempre a cuchillo. Yo sin dudarlo, no, porque yo cojo y parto todas las mazas. Y el otro, claro, depende de lo que te toque. Te toca chupi-trupi, muy bien, pero ¡ay, cómo te toque del otro! Lógicamente, en un jamón a cuchillo habría que poner 3 jamones y hacer un reparto de dividendos, ¿no? Hombre, eso está claro que tiene que mejorar eso. Pero en una cámara de carne puede estar en la misma cámara que tú propones, la cinta, y el que tenga una vaca tampoco le hace daño, depende de la vaca, si transpira y demás. Pero tener una carne allí hasta que se ennegrezca y haga todo eso que dices tú de la fermentación, la carne, al final, el tema de las peptonas y eso está todo sabido, está todo escrito, nosotros no vamos a inventar nada ahora. Y la carne no necesita tanto tiempo para hacerla, eso, para hacerla. Estoy de acuerdo que no hay que superar una determinada fecha, pero hay un tema que tenemos que tener en cuenta. Y es que el nivel de consumo de la carne en muchos negocios no va a la velocidad que desearía. Y entonces un poco el flujo, el ritmo de que este producto no se estropee, nos lo da este elemento. Porque no hay tanta demanda en muchos sitios y más que yo quiero tener una chuleta. Pero no puedo consumir chuleta y todas las semanas. Está clarísimo. Y de ahí me apoyo en este tipo de elementos, ¿no? No, y yo no tengo nada que decir, pero también te digo, se pueden comprar medios lomos, incluso se pueden comprar chuletas cortadas en unidad, o sea, el consumo no creo que es el problema, el consumo tú te tienes que acoplar a lo que consumes. Yo por tener una chuleta en casa, yo creo que no tiene mucha gente cintas enteras en casa, de no ser parrillero, de no ser que esté en ese mundo. Digo yo no tendría desde luego una cinta de chuletas si no vendo chuletas. Yo ahora en un ratillo, en mi teléfono, os paso el teléfono para que veáis una parrilla con las chuletas que se hacen esa noche. Me cuentas. O sea, que lo mismo que hay un caso de que no hay consumo, se consume. O sea que, perdón. Continuando con lo del amigo, ¿congelar o congelar? Yo prefiero congelar, antes de tirar, no, antes de que se estropee. Una carne, hoy en día, claro, también, ¿estamos hablando a nivel doméstico o estamos hablando a nivel de negocio? Hoy la congelación, hombre, ha mejorado mucho, pero todavía tiene hándicaps. La congelación es esa congelación rápida, pim, pam.
¿Y quién tiene eso? No lo tiene, pero tú puedes, domésticamente puedes comprar 2 chuletas en el pueblo y como no las vas a consumir, desde luego están mejor en el congelador que metido en el vacío 26 días en casa, porque ya se han jodido, eso no tiene arreglo. Ese tufo, esa historia. O sea que es que toda la historia nueva de las técnicas nuevas viene muy bien, pero cuidado con lo de viene bien. Yo sí. ¿Por qué? Yo os explico. Una, importante. Si tú tienes la suerte de que el hombre que te prepara la carne corta la chuleta perfecta, pues la chuleta no tiene las costillas. Claro, cortar con un hacha, normalmente mala, encima de una mesa que no es buena, claro, sale un lado de la chuleta, tiene esta anchura y esta. Claro, esa chuleta, ¿cómo la haces? Adiós. O tienes que andar mirando, levantándola, corriéndola. ¿Cuál? Yo sin hueso. También, sí, porque creo que se hace mejor. Es que todo el interior de la carne que pega hueso, aparte de que roba mucha carne. Yo creo, son cosas de antiguo. Pero la carne paralela perfecta se hace mucho mejor sin hueso que con hueso. Pero bueno, eso cada uno es libre. ¿Cuál sería el precio justo de esta carne en un restaurante? Y me refiero a precio justo para el ganadero, para toda la cadena. El ganadero en muchos de los casos, el pobre es el más jodido. Esto de que sirva de arranque. Yo he visto carnes hoy en el mercado a 34,90 y de carne madurada. No sé, el mundo de la carne y los precios se ha vuelto también loco. Yo no creo sinceramente que merezca la pena pagar 160 € kilo una chuleta. No tiene para mí ninguna historia, ni maduración, ni nada. Ni raza, ni nada. Claro, es que la merma de la chuleta es importante, ¿eh? Nosotros tenemos calculado el mínimo de merma en nuestra casa, en una chuleta, a la que le quitemos eso, el forro polar y eso, mínimo 20% de peso, mínimo, de pérdida. Y ya no te cuento, depende de los animales también. Hay animales que son bestias y que la merma es, bueno, ni te cuento la merma. Mermas, depende de la zona, claro, el lomo bajo no tiene mucho menos merma. Sí, angular. Yo tengo una teoría que igual estoy equivocado, pero creo que cuando un animal está rico, empieza a recibir. Y hay una cosa clara, Sí es verdad que creo que transmite un poco más el lomo bajo porque penaliza más la mayoría de los animales. Un animal de calidad 8, arriba lo sabe, abajo penaliza mucho. También no digo que el cliente sepa todas las partes, pero cuando come las partes menos nobles de la chuleta, que entre comillas a mí personalmente me encanta el lomo bajo, se hace una idea. Y luego hay una ventaja para mí que tiene el lomo bajo con respecto al alto. Si el alto quitamos esa cobertura de grasa que decimos que es de segunda, esa falda, privamos de sabor, le quitamos esa grasa, esa cobertura de grasa da sabor. O con menor maduración no entro. El bajo, sin embargo, tiene esa grasa. Luego la comerás, no la comerás. El alto también no tiene esa en concreto, pero el alto también, porque aunque le quites todo, joder, te dejo yo esto de grasa, quitando todo. La primera grasa la tienes que quitar, porque cuando vas a saber que se queda un poco dura la entonces, claro, la trincha, que toca la tapa, y mata la basura, ¿verdad? Entonces, a mí el lomo bajo me gusta, sobre todo, porque a lo mejor la carne no está tan tierna, no solo está tan tierna, aunque no tenga tanta infiltración, aunque no esté tan blanda, tiene ese sabor. Y cuando lo pones en el plato, Luego el lomo bajo madura antes relativamente que el lomo alto. Entonces, ayer mismo ellos hablaban, ¿no? Esta chuleta tiene otras cosas. Bueno, normal, porque hay menos volumen y la oxigenación es mayor en ese caso. Pero otra cosa que también, por encima del gusto de cada uno, como celero, también
No, no está claro. Eso, y ahí no me meto. Eso es así. Entonces la mejor chuleta muchas veces es pedir como mejor vino. ¿El que gusta a uno o que te gusta? Pero hay norma. Eso del que le gusta, hay norma. No vale le gusta a uno. Yo, mis vecinos, pastores en la town, yo les llevaba una plancha de tocino. Una plancha de un tocino, bueno, de Dios. La colgaban. Cuando se ponía verde, empezaban a atacar. Tú ibas por la calle y cuando freían el tocino, tosías. Está. Ahora dile a aquel, ese es el punto del tocino para él. Ya veo que no, que os estáis envenenando con esto. Otra plancha, la misma operación, ya desistí, yo claro, ya no les llevo, jodas, van a cascar por ahí. Esto es, el mundo de la alimentación es un mundo, y luego no hemos hablado de una cosa importantísima, hábito alimentario, que el hábito alimentario, la genética, la educación familiar es la que nos encamina a esto. Es muy raro encontrar gente que ame la chuleta y que en su casa no sean carnívoros, es muy raro, todo ese tipo de cosas, ¿no? Al final de estadística. Pero si te fijas, babilla, tapa, distintas carnes, cada zona de España el tiroteo a la carne va a una pieza, no coinciden. Tú en Vizcaya la carne rabadilla, esa es la carne fon. Guipúzcoa, no tanto. Y luego cada uno, pues porque también es lo que han comido en casa. Cada uno ha tenido a su madre que le ha hecho una cosa y para hacer el escalope. Mi mujer además corta el filete, bueno, le digo, mi tía, te voy a comprar un microtomo. Shabu shabu, chuki chuki. Sobre el tema de los menús, sobre las cartas de menú restaurante, donde se están perdiendo muchísimos platos de verduras, muchísimos platos de legumbres, muchísimos platos de cuchara, al fin y al cabo. Y cuando coges las cartas de los menús, te ves en una página todo lleno de carne de todo tipo y lo otro se está perdiendo. Pues sí, es así, eso, ahí vamos. Ahí vamos, y yo entiendo perfectamente que la pluma, que es maravillosa, esté aquí, esté en época, porque ahora hay carne todo el año. ¿Cómo va a ser eso? ¿De dónde sale eso? Y luego otras carnes, ya se ha quitado el canguro, digamos, pero hubo una época, eso os acordaréis, hubo una época que era la monda, ya, canguro, y decía, pero qué preocupación, avestruz. Bueno, yo lo que sí creo es que eso se va. Hoy, nosotros ayer hemos cenado bajo arriero, un revuelto de anchoas con cebolla, piparra, huevito, cosas viejas. Perdona, no era de anchoa, era de boqueronero. De Boquerón, perdón. Joder. En una visita que hice a la finca, me decían que no era tan importante la raza de los animales, que no era tan importante, sino como el seguimiento y el tipo de alimentación que a cada uno de estos animales se les daba. Y como la grasa no era algo que nosotros la inducíamos a través de la alimentación. Después, unos animales se mataban más, pero que en definitiva este nivel de, sobre todo, la grasa que quedaba dentro del músculo iba a ir en función del tipo de alimentación que se da. Eso es así. Al comienzo en la charla hemos estado hablando de eso, ¿no? Hoy tiene mucho más influencia la alimentación del animal y cómo está hecha. Hay animales. Una ternera de Guayú coge 700 kilos en menos de un año. Y yo creo que es una burrada, a mí me parece, pero claro, y la alimentación
Pues igual que historias de vacas danesas que cuando había exceso de leche les daban leche, no bebían agua, bebían leche, claro, grasa, todo, mantequilla, eso pasaba también con el cochino, ¿no? Todo el fundente ese de grasa, otra vez le metían ahí en la jugada. Eso es, ¿no? Por eso es muy importante la seriedad, ¿no? La seriedad del profesional que se encarga del ganadero, porque en el mundo del ganado deja mucho que desear, ¿eh? Los que vivís en ese mundo, hostia, asusta. Claro, es que la trazabilidad, pero si se quiere, hoy hay mucho más trazabilidad que nunca. Ahora te dicen, se llamaba la tía, te dicen todo. Pero luego de ahí para adelante, ¿quieres más? Ni puta idea. Sálvese quien pueda. Eso, sí, cada uno tiene el suyo. Sin duda, el truco fundamental, sine qua non, es atemperar la carne. Esto es clarísimo. Una carne atemperada se va a hacer mucho antes, vas a cauterizar la capa de fuera, no tienes por qué hacer más, la vas a hacer a punto. Y luego, grosor. Yo particularmente prefiero 2 chuletas de 2 dedos que una chuleta de 4. Porque va a sufrir menos, vas a hacer la carne en punto de una manera más rápida, menos forzada que en esas chuletas inmensas, chuletas terribles, que están bien y que cuando tú dominas y tienes tu técnica, fantástico. Pero yo creo que una chuleta de 2 dedos, mira, si ahora hacemos un repaso a las grandes chuletas, todos han reducido mucho el tamaño, también por peso, claro, porque una chuleta de esas de 160 euros kilo, si pesa 2 kilos, la has armado. Claro, salen bailando una sardana para afuera todos. Hostia, entonces si reduces peso, reduces costo. Y trucos, los de cada uno. Y luego cada uno tienes, hombre, yo por eso digo de empezar a hacer chuletas sin hueso, de verdad, hacer la prueba es mucho más fácil. Es mucho más fácil hacer la chuleta sin hueso que con hueso. Mucho más fácil. Hacer la prueba. Le dices al carnicero, te quita, pum, sale,